La primera parte, lo que nos corresponde, toda la parte del aparato digestivo y comenzamos con la boca. Un ratito, por favor. Doctora, buenas tardes. ¿Quién es? Doctora, buenas tardes. Anca Albino, no sé si me va a ver con mi cámara. Anca, no. A ver, prende tu cámara. Bien. Voy a compartir y ustedes me dicen si ven y si la voz también lo puedan escuchar. Sí, doctora, sí se ve la pantalla. ¿Lo ven, no? Muy bien. Sí. A ver. Bueno, vamos a comenzar. ¿Me escuchan, por favor? Sí, sí, doctora, se le escucha y Ya se ve la... está. Ya, perfecto. Vamos a comenzar con el aparato digestivo. Eh, Dentro del aparato digestivo, lo que tenemos que tener en cuenta que la boca es un órgano muy importante. ¿Y por qué? Es el inicio de lo que es la primera porción del tubo digestivo en la cual se va a iniciar la digestión. Por lo tanto, esta parte muy importante que muchas veces no la tomamos en cuenta, se visualiza muy bien y tenemos que ver qué cosas intervienen a nivel de la región de la boca. Y tanto así es que cualquier alteración que de alguna manera altere el funcionamiento de la boca, ya sea el aspecto de la trituración, la masticación, la secreción a nivel, ya sea por las glándulas parótidas o la relación entre los músculos o la alteración también de la mucosa, todo este proceso que realiza la boca podría estar alterado. Y es por eso la importancia el inicio del aparato digestivo con el primer segmento, ¿no? Que corresponde al aparato digestivo, que es la boca, ¿no? Entonces, como sabemos, los órganos del aparato digestivo se componen de dos grupos de órganos, ¿no? Uno, el tubo digestivo propiamente dicho, que se extiende de la boca hasta la parte final, que es el ano, y su longitud aproximadamente es de 8 a 10 metros cuadrados, ¿no? Los órganos que corresponden a este aparato digestivo, ¿no? Son ante todo la boca, la faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Como ven, todos estos órganos son dependientes del aparato digestivo. Sin embargo, tenemos órganos accesorios. Estos órganos accesorios son intervenientes también en la digestión y por lo tanto lo tenemos que mencionar, ¿no? Porque cualquier alteración de este componente de los órganos accesorios que intervienen en la masticación, en la digestión, en la absorción, en la secreción de enzimas, secreciones biliares, todos estos elementos van a ser funcionantes también para el componente de la digestión. Entonces, estos órganos accesorios tenemos que tener en cuenta que son los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, ¿no?
¿Cómo así los dientes, por ejemplo, participan ante todo en la descomposición o en la trituración de los alimentos? La lengua participa tanto como en la masticación como el pasaje de los alimentos, o sea, en la deglución. Y los otros órganos que ya habíamos mencionado, ¿no? Como por ejemplo el hígado, la vesícula, el páncreas, elaboran enzimas o secreciones muy importantes que participan para el desdoblamiento de los alimentos y, lógicamente, posteriormente para la absorción. Entonces, miren, cada uno en su nivel vamos a tener un componente muy importante, ¿no? ¿Ven que estoy pasando los diapositivos? Sí, Sí, doctora. creo que está pasando. Sí, ya está. Gracias. Entonces, la cavidad bucal propiamente dicha, como se está dividida en dos grandes áreas. Una que se llama cavidad bucal propiamente dicha y una la región vestibular. Es así como vamos a subdividir y por en estos segmentos y tenemos que saber los límites para saber buscar también al examen físico todos los componentes que ellas están relacionados. Como por ejemplo, los límites de la cavidad bucal propiamente dicha, como vemos acá, está limitado en la parte posterior por el istmo de las fauces, ¿no? Y el paladar blando. La parte anterior está limitado y lateral por la región de las encías y los dientes, la parte de arriba para el paladar óseo y blando y la parte inferior por el piso de la lengua, ¿no? Eso es todo el componente interno, básicamente, en la cavidad bucal. Y el vestíbulo bucal está formado un poco por la parte externa, como por ejemplo, la parte anterior la forman los labios, las partes laterales, la región de las mejillas, las partes inferior, los surcos vestibulares o el fondo de saco, y posterior, las arcadas dentarias, ¿no? La parte anterior de las arcadas dentarias. Entonces, esto corresponde al vestíbulo local. Todo, como les dije, todos estos componentes, ya sea la parte anterior, las encías, los dientes, caries dental, presencia de una lesión a nivel de las encías, lesiones a veces inflamatorias en el paladar blando o el paladar óseo, o relacionados con el piso de la lengua, o en la región de la faringe, cualquier alteración de ellas va a tener componente realmente en la relación de la masticación, ya sea por dolor o por impedimento de la deglución, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tenerlos en cuenta. Igualmente, la parte del vestíbulo bucal, ¿no? Porque por ejemplo, la parte anterior de los labios, por más que el paciente tenga lesiones muy importantes, la apertura bucal no lo va a realizar por la presencia de dolor. O si hay una alteración del nervio periférico por una parálisis del nervio facial periférico o central, va a generar también desviación de la comisura labial y por lo tanto la masticación no va a ser la adecuada. Y cualquier alteración en general, de las arcadas dentarias puede de alguna manera también dificultar una buena masticación, ante todo por dolor o lesiones supurativas. Entonces, nosotros tenemos que ver todos los componentes de la cavidad bucal y cómo interfieren realmente en la relación de la masticación. Hay partes muy importantes que usualmente tampoco no tenemos en cuenta y que al examen físico lo tenemos que valorar, porque hay lesiones o procesos inflamatorios en esa zona y que no son visibles en forma tan práctica, porque usualmente tenemos que usar a un tipo de luz o una mayor apertura bucal y mirarla hacia arriba, mirarla a las laterales, y que usualmente muchas veces nos olvidamos de hacer un buen examen bucal. Por eso lo repito, ¿no? ¿Cómo tenemos que ver
toda la cavidad bucal en sí y qué enfermedades pudieran ser locales a nivel de la cavidad bucal o en forma sistémica e interrelacionarla con enfermedades sistémicas y de alguna manera tener un diagnóstico preciso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hay zonas muy importantes. Por ejemplo, la región de los sismos de la fase, ¿no? Que la parte 5 que vemos, ¿no? Cómo está la úvula, cómo están las amígdalas, cómo está el pilar anterior, cómo está el paladar blando, el paladar duro, o cómo está la región del frenillo, como vemos en la parte superior. Entonces, todos estos elementos sí tenemos que de todas maneras realizar un examen físico en forma adecuada. Y si el paciente refiere que hay una alteración o hay, eh, de alguna manera, hay dolor en la región de la boca, tenemos que saber el por qué, ¿no? Y cuáles son los mecanismos en los cuales este paciente tiene ese dolor y qué alteraciones vamos a ver, ¿no? Bueno, vamos a ver que también la mucosa bucal se compone de tres zonas muy importantes. La mucosa masticatoria, que cubre ante todo las encías y cubre también el paladar duro. La mucosa especializada, que está en el dorso de la lengua, que interviene en la tipificación de los sabores. Y la otra, que es la membrana mucosa bucal, que es el resto de la cavidad bucal. Vamos a ver que esta alteración de la mucosa, ya sea por enfermedades infecciosas, enfermedades desde el punto de vista nutricionales, ¿no? O enfermedades inflamatorias, pudieran tener una interrupción o una lesión en esto y de alguna manera va a alterar el componente tanto del punto de vista de mucosa especializada o de alguna manera la presencia de dolor e irritación en zonas muy importantes y el paciente va a tener dificultad también al triturar los alimentos. Una parte visual en la que vemos en la región de la boca es justamente en los labios. Como vemos ahí los labios, está cubierta o tiene también glándulas pilosas, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Y está cubierta por una mucosa una mucosa labial muy delicada realmente que cualquier trastorno, ya sea la presencia de sol, la presencia de irritación, esta mucosa es muy lábil de ser lacerada, ¿no? Y realmente, pues, cualquier lesión que pueda aparecer ahí, de alguna manera la apertura bucal va a ser más defectuosa porque al ampliar esta comisura labial o esto, la presencia de los labios, al ser aperturados, va a sentir mucho dolor. Entonces, nosotros tenemos que ver todos los componentes realmente del compromiso de la boca, ¿no? Tenemos las mejillas, ¿no? Y la mejilla está compuesta ante todo por la región labial y mentoniana, la región cigomática, la región parotidia y el borde inferior de la mandíbula. ¿Qué significa eso? Bueno, que la boca de alguna manera eh, ah, presenta movimientos y estos movimientos está dado ante todo por la región de la musculatura o por las articulaciones, por ejemplo, eh, temporomaxilar. Y esta presencia de estos movimientos son sincrónicos frente a la presencia de la primera fase de la dilución y formación del bolo alimentario. Pero ¿qué pasa si esto no es un componente armónico? Ya sea, por ejemplo, en un paciente con artritis reumatoidea y que tiene un proceso inflamatorio en la articulación temporomaxilar, este paciente no va a tener buena apertura bucal y por lo tanto el paciente no va a alimentarse adecuadamente. Ante todo, no es que no tenga apetito, sino por el dolor que esta genera. Una parotiditis igualmente, si hay un crecimiento de las glándulas parátidas, ya sea por un proceso inflamatorio, lo primero que va a tener dolor. Y esto va a traer como consecuencia que la apertura bucal va a generar realmente dolor.
o si hay una alteración a nivel del nervio facial o del nervio del séptimo par, de alguna manera va a traer como consecuencias también una asimetría facial y una disminución de la fuerza en una hemicara y con correspondiente alteración de la masticación. Entonces, todos estos componentes, ya sea eh, dentro de la boca o en el entorno de la boca, va a traer como consecuencias también alteraciones de la digestión, ¿no? Como le dije, el paladar óseo es la parte en la que vamos a ver la región del paladar óseo y la parte del paladar blando, que es la región palatina. Muchas veces este paladar óseo nosotros no lo vemos porque se encuentra en la parte superior del maxilar y necesitamos una luz apropiada, pero sin embargo, esta parte que es la región bucal muchas veces incluye enfermedades dentro de esa zona que pueden ser ya sea locales o sistémicas, pero que de alguna manera perdemos un diagnóstico realmente por no observar adecuadamente esta zona, ¿no? Y que el paciente muchas veces va a tener molestias conllevadas por lesiones muy severas en esa zona o simplemente apariciones de lesiones que a veces pueden ser asintomáticas, pero podrían estar relacionadas con enfermedades de punto de vista localizadas o enfermedades sistémicas, ¿no? Y hay que tenerla en cuenta también. La lengua es un órgano musculoso, de tejido musculoso, y que va a tener varias funciones, ¿no? Y por lo tanto, estas funciones, ante todo, están relacionadas con la masticación, están relacionadas con el gusto, están relacionadas con la deglución, con la succión y otros elementos fuera de la parte del aparato digestivo, que son, por ejemplo, la fonación y la articulación de la palabra, ¿no? Entonces, si vemos que la lengua, ya sea por alteraciones mismas de ulceraciones o alteraciones de repente de alteración a nivel papilar, ¿no? De las papilas gustativas, por ejemplo, en el COVID, en la cual el paciente no solo tenía manifestaciones desde el punto de vista de fiebre, molestias gripales, como eran usuales en esta enfermedad, también había pérdida de los sabores y la interpretación de estos signos, de estos síntomas, de alguna manera se podía percibir como relacionada a alguna enfermedad. Y por eso es su importancia, ¿no? De saber en el contexto todos los signos y síntomas de un paciente. Pero si hay un problema neurológico, como por ejemplo con alteración del 12º par, que es el hipogloso, estas alteraciones a nivel de la lengua, ya sea del punto de vista de movimiento, de articulación, o de deglución, van a estar alteradas, ¿no? Y hay que saber examinarlo, porque es imposible de que un paciente que tenga una alteración neurológica con compromiso en el 12º par, le podamos dar digerir una alimentación normal. El paciente realmente no va a deglutir adecuadamente. Se va a atorar y se va a aspirar o se va a atragantar y se va a morir por asfixia. Entonces, miren cómo de alguna manera la interpretación de cualquier falta de alguna relación con el movimiento de la lengua y si lo anexamos que hay el nervio hipogloso está comprometido por una enfermedad neurológica, estos pacientes realmente no van a poder deglutir, ¿no? Entonces, y si de alguna manera nos equivocamos en el tipo de alimentación que va a ser vía oral, es una negligencia médica, ¿no? Y porque realmente no lo hemos examinado en forma adecuadamente. El piso de la lengua, que es la cara inferior, como vemos acá, presenta una línea media, como vemos aquí, que es un repliegue llamado frenillo, ¿no? Este frenillo también de alguna manera altera el movimiento de la lengua. Y si es un frenillo muy redundante o si de alguna manera también podría
tener alteración de la fonación o articulación de la palabra. Entonces, en un examen sencillo podríamos de alguna manera, podríamos nosotros diagnosticar que esta alteración está debida básicamente a un repliegue del flemillo excesivamente redundante, ¿no? Como sabemos también, en ambos lados del frenillo se encuentran los orificios de la desembocadura de los conductos de Wharton, ¿no? Como les dije, la lengua pues es un órgano muy especializado y que además que interviene en las funciones que ya habíamos dicho, pero también el gusto es el que de alguna manera está presente por las papilas gustativas. Y vemos ahí la parte donde vemos rosada, en la parte superior, ¿no? Lo que va a percibir el sabor amargo. Las partes superolaterales que estamos en verde, lo que va a percibir es los sabores ácidos. La parte inferior y laterales están los salados y la parte anterior el dulce. La parte intermedia, la verdad, es neutral, ¿no? O sea, no se percibe sabores, es neutro. ¿Por qué es importante, ¿no? También saber este tipo de que tenemos las papilas gustativas, porque hay enfermedades desde el punto de vista nutricionales, carenciales, que estas papilas realmente se van a destruir o se van a atrofiar. Y con ello va a llevar a sensaciones de pérdida de los sabores de los alimentos. Entonces el paciente realmente puede tener hambre, pero no tiene ganas de comer porque hay pérdida de esos sabores y por lo tanto la comida le parece lo mismo, ¿no? O sea, comer algo muy sabroso, delicioso, dulce, que usualmente lo percibía así, lo va a sentir con un sabor muy diferente o un sabor neutro. Y es algo que de alguna manera el paciente no va a querer comer. Entonces, para eso, estas papilas gustativas usualmente se pierden por algunas enfermedades de punto de vista nutricionales, carenciales, en caso de fumadores crónicas, ¿no? Hay enfermedades que de alguna manera tienen a esta pérdida de estas papilas gustativas. Eh, y como ya habíamos dicho, el nervio hipoglosio es el que le da el movimiento a este músculo de la lengua, ¿no? Pero también hay otros nervios que que le dan cierta movimiento, pero son menos, ¿no? El hipoglosio en general es el que usualmente le da el movimiento en general, ¿no? Eh, pero también tenemos fibras parasimpáticas, secretomotoras, que son glándulas serosas que de alguna manera intervienen también en este proceso de la región de la lengua, ¿no? Cuando hablamos de los dientes, ¿no? Ya estamos hablando de los dientes, pero en el adulto, ¿no? En el adulto, como sabemos, son 32 dientes. Y cuando hacemos la historia clínica y cuando hacemos el examen físico, no solo basta poner que el paciente está desdentado o falta de piezas dentarias, sino tenemos que poner además cuáles piezas dentarias le faltan, ¿no? Como sabemos, en general son 32 dientes. Vamos a ver que son 8 incisivos, ¿no? 4 en la maxilar superior, 4 en el inferior. Tenemos 4 caninos en total, 8 premolares y 12 molares. En total son 32 dientes, ¿no? Pero nosotros en el examen físico sí tenemos que poner qué piezas dentarias que de alguna manera les falta, ¿no? Que de alguna manera intervienen en la trituración. O si el paciente está completamente desdentado, ¿no? También esa es otra posibilidad. Las glándulas salivales eh, son las que producen saliva, ¿no? Y como sabemos, la saliva se produce durante las 24 horas en el cuerpo. Y aproximadamente nosotros segregamos aproximadamente dentro de 1 litro a 1,5 litros en 24 horas, ¿no?
La saliva es un líquido incoloro de consistencia acuosa, ¿no? O puede ser también mucosa, ¿no? Y que su función principal es humedecer los alimentos y los prepara para la deglución, ¿no? Además, limpia y refresca la boca. Esto no necesariamente es durante la ingesta de los alimentos, sino también esto se produce durante las 24 horas, ¿no? Por eso es que nosotros podemos hablar adecuadamente y si no tuviéramos saliva, probablemente la mucosa se nos pegaría. Y por eso a veces, muchas veces, la gente pide un poco de agua para humedecer estas mucosas, ¿no? Porque de alguna manera la saliva es fundamental para esa humedecer en forma constante, ¿no? Pero también participa en la digestión de almidón en la boca, ¿no? O sea, son estos las funciones principales. Son tres pares, ¿no? De las glándulas salivales, ¿no? Tenemos las parótidas, como vemos ahí, las glándulas sumaxilares y las glándulas sublinguales, que son mucho más pequeñas, ¿no? Eh, las parótidas, ya hemos dicho que son las más grandes y representan aproximadamente el 30% de la secreción salival, ¿no? Produce una saliva tipo ceroso. Y el canal excretor se llama el conducto de Steno, que desemboca en la segunda molar superior. Y después tenemos las sumaxilares, que si bien es cierto, es la segunda en orden de tamaño, sin embargo, ellas producen el 60% total de la saliva, ante todo en una saliva mucosa y serosa. Ya hemos visto que esta vierte la saliva en el conducto de Wharton. Y finalmente tenemos las sublinguales, que son mucho más pequeñas y también representan solo un 10% del total de la secreción salival. Bueno, entonces la salivación está generada regulada por el sistema parasimpático, ¿no? Habíamos dicho que en condiciones normales fomenta una secreción continua, ¿no? Y como les digo, mantiene húmeda las mucosas y lubrica toda la lengua, ¿no? Eh, e interviene también en la formación del bolo alimentario, ¿no? Para la formación de este alimento. Y el sistema simpático lo que produce es todo lo contrario, ocurre la resequedad de la boca, ¿no? O sea, disminuye la secreción a nivel de la secreción de saliva. Eh, y también en el caso de estrés, usualmente es mayor la sequedad de la mucosa. Pero hay otras causas en las cuales disminuye esta secreción. Por ejemplo, en caso de deshidratación, por cuadros de náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Esta disminución de líquido a nivel del cuerpo va a generar que también, lógicamente, disminuya la secreción mucosa, porque la mayor cantidad de salivación está compuesta de agua, ¿no? Entonces, eso lo va a generar que las mucosas usualmente estén secas. Pero sin embargo, también hay otros componentes que genera también una disminución de la secreción de la saliva y que está relacionada con enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la presencia del síndrome de Sjögren, ¿no? Llamado también una cialoadenitis crónica, ¿no? Por disminución de la presencia de saliva, ¿no? Estas glándulas usualmente se atrofian, ¿no? Por factores inflamatorios crónicos autoinmunitarios y no solo van a disminuir la secreción salival, sino va a disminuir la secreción lacrimal. O sea, hay un doble componente. A esto se llama el síndrome de Sjögren. En cuanto al ocular, lo que puede presentar inclusive una xerostomía o una queratoconjuntivitis seca, el ojo seco, en la cual el paciente inclusive siente cuerpo extraño eh, eh, continuamente en los ojos
o la presencia de una sequedad y ardor en los ojos, ¿no? Normalmente el síndrome de Sjögren está relacionado a enfermedades de punto de vista autoinmunitarias, como por ejemplo lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, o realmente como síndrome de Sjögren, o sea, con manifestaciones a nivel de mucosas secas y también la presencia de el ojo seco, ¿no? O sea, como una enfermedad sola primaria o puede estar relacionado con otras enfermedades autoinmunitarias. Bueno, en tanto la semiología de la cavidad oral es muy importante, ya que estamos hablando, perdón. Ya. Estábamos hablando de que el interrogatorio es muy importante cuando hacemos la historia de un paciente, cuando queremos saber algunas alteraciones a nivel de la boca, ¿no? Entonces vamos a ver desde cuándo apareció esta mucosa, pongamos una mucosa excesivamente irritada, si vamos a ver los cambios de sensación de sabor, cuándo apareció esa úlcera, cuándo apareció esa tumoración, tuvo relación con algo, ¿no? Con algo que usualmente él tenga relación con una enfermedad de fondo, eh, qué medicamentos ha tenido, si es la primera vez que ha aparecido estas molestias, ¿no? Si solo son bucales, o sea, primarias, o si estas mismas lesiones aparecen en diferentes partes del cuerpo, o sea, si tiene relación con un tipo de actividad, ¿no? O si tiene enfermedades de alguna manera de fondo, ¿no? Y que de alguna manera tenemos que relacionarlo. Por ejemplo, si tiene tuberculosis, si tiene mononucleosis infecciosa, si tiene pacientes con BRL positivo, enfermedad de sífilis, o si tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, le tenemos que preguntar todas las enfermedades que de alguna manera pudieran alterar o vulnerar la cavidad oral, ¿no? Si esto de alguna manera impide algún tipo de movimiento por las características de la lesión, si ha habido cambios de la humedad de la mucosa oral, si hay cambios de la alteración de la dificultad en la deglución y por qué es, si se atora, ¿no? Si hay movimientos realmente de la lengua, ¿no? Si se mueve adecuadamente o hay fasciculaciones, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar en la historia clínica del paciente, ¿no? Cuando precisamos que hay una lesión en la región bucal o hay dolor o hay un tipo de lesión que tenemos que investigar, ¿no? Bueno, si hay antecedentes quirúrgicos anterior a esto, ¿no? Y si de alguna manera este paciente puede, tiene de repente exceso de salivación, si alorrea, ¿no? O si hay úlceras, como ya le mencioné, en el entorno de la boca. Entonces, toda esta parte de la característica, la semiología de la cavidad oral, tenemos que preguntarle, ¿no? Y para ello, nosotros vamos a buscar las diferentes patologías y los diferentes partes que se encuentran en la región oral. Las principales ante todos los dientes, con las características de los dientes, su implantación de los dientes, el número de dientes que tiene, si hay lesiones en el entorno de la implantación de los dientes, si hay en las encías, si hay úlceras, lesiones o placas blanquecinas, si hay lesiones en la lengua, movimiento de la lengua, la región igualmente sublingual, si el paladar óseo está indemne o si hay algún tipo de lesión, el paladar blando, igualmente en las úvulas, cómo están las amígdalas, si hay hipertróficas, si hay unas amígdalas supurativas, cómo están las glándulas silvales, si el paciente tiene las mucosas secas, ¿no? Y todos estos componentes nosotros tenemos que de alguna manera visualizar al examen físico, ¿no? Por lo tanto,
la parte semiológica se constituye en la inspección y palpación de la región bucal. Ya lo hemos visto esto en la parte de generalidades, pero lo vuelvo a repetir para que no se olviden, porque he visto muchas fallas en las historias clínicas y lamentablemente fallas también durante el acto médico en sí dentro de los centros hospitalarios, ¿no? Entonces tenemos que examinar completamente y para ello necesitamos simplemente la visualización y la inspección y la palpación, ¿no? Son dos elementos fundamentales. Inspección, todo lo que vemos, y para eso nos necesitamos una baja lengua, también puede ser un espejito, ¿no? Y una luz apropiada, ¿no? Una linterna, usualmente que sea delgada. Usualmente veo que ahora lo utilizamos mucho el celular, pero no tenemos, eso nos tapa mucho la visualización. Tiene que ser una linterna muy delgada y que al examinar no nos cubra toda la región bucal. Muchas veces al poner la luz nos tapa todo, no podemos ver, visualizar bien. Entonces, estos son los elementos importantes, ¿no? Una linterna, un bajalengua, el espejo es opcional, ¿no? Realmente, ¿no? Usualmente lo usan más los odontólogos, ¿no? Eh, a la palpación, la verdad que en la palpación, ahí sí tenemos que ser antes, porque sabemos que la cavidad bucal está muy contaminada. Tenemos muchos gérmenes gram positivos, y anaerobios también. Entonces, si hay una ulceración o hay una tumoración, nosotros tenemos que palparlas con guantes. Tal vez es una de las partes como el tacto rectal también, la boca también lo vamos a palpar con la presencia de guantes, ¿no? Para ver el tamaño, para ver el dolor, para ver la presencia de si es blanda esa tumoración, si es dura, ¿no? Todo lo que corresponde a la palpación, ¿no? Todas las características de la lesión. Eh, Tenemos que examinar las mucosas orales, ¿no? Y ver si realmente si las mucosas orales tienen un tinte amarillo, histérico, o si es un tinte de la mucosa relacionado por el exceso de caroteno, en la cual este caroteno no tiñe las conjuntivas, ¿no? Es la diferencia. La piel puede estar muy amarilla, pero si le vemos las conjuntivas, realmente las escleras están de color normal, ¿no? Entonces, eh, si hay cianosis también en las mucosas, ¿no? Y si hay presencia de palidez también, ¿no? Es otro dato en la cual podemos decir de la presencia de anemia, o si hay enrojecimiento, ¿no? Que hay un enantema en caso de la escarlatina, que también se puede ver en las mucosas, o el signo de Koplik, ¿no? Que son pápulas blancos azuladas, ¿no? Con un halo rojizo que tapizan las mucosas y que se ve en el sarampión antes de iniciar la erupción, ¿no? Si el pediatra es muy experto y aparece en este signo de Koplik, probablemente va a ser un diagnóstico antes de la etapa eruptiva, ¿no? Habíamos dicho de la alteración de la humedad, lo habíamos mencionado, pero volvemos a repetirlo, pues el aumento ya se llama cialorrea, ¿no? Y se produce en el embarazo, en el síndrome esofágico, en el paciente con gastritis, colecistitis, el síndrome péptico, ¿no? El Parkinson. La alteración de la humedad también se llama tialismo, ¿no? Y la disminución se llama también hipocialia o asialia, y esto se debe por un cuadro de deshidratación, ¿no? Es lógico pensar porque la mayor componente de ello es agua. Y o pacientes que están con fiebre muy alta, o pacientes con uremia, o intoxicación por atropina, ¿no? Disminuye seca las mucosas, o el síndrome de Sjögren, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a mencionar esta enfermedad desde el punto de vista autoinmunitaria, ¿no? Entonces, vamos a ver la mucosa bucal y la región de los dientes, ¿no? Pedir al paciente que cierre, que
que los dientes lo ocluya, ¿no? Y separe los labios para ver las características de los dientes, si tiene una buena oclusión, y otro, la apertura bucal para ver si no hay pérdida de fuerza o no en estas estructuras. Se palpa algunas lesiones si lo tenemos, y eso lo hacemos con guantes, y ver si los dientes tienen un buen cierre también, ¿no? Una buena oclusión. Vamos a ver algunas patologías que sí intervienen también o de alguna manera pudieran influir en la masticación, ¿no? Como por ejemplo el labio leporino, que puede ser unilateral incompleto, unilateral completo o bilateral completo, ¿no? Llamado también un paladar, en este caso ya que usualmente tiene el paladar fisurado. Eh, entonces, estos ya son trastornos usualmente más complejos y que inclusive puede haber deformación a nivel nasal, ¿no? Como lo ve. Estos pacientes usualmente sí tienen muchos problemas de la deglución, con pasaje inclusive de alimentos hacia las fosas nasales, y estos, felizmente que, bueno, actualmente son intervenidos quirúrgicamente tempranamente, ¿no? Yes. Patologías que vamos a ver a nivel de labios, que son muy usuales y muy frecuentes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el herpes labial o estomatitis herpética primaria. Son lesiones vesiculares, como ven, son vesículas, no son ampollas, porque vesículas, las características son muy, muy pequeñas, 0,3 a 0, no llegan a 0,5 milímetros, ¿no? Algunas se confluyen, como vemos ahí, pero solo están en el entorno o en los labios. No pasa más allá de estas estructuras, ¿no? Y es el herpes simple o herpes primario, que es muy contagioso, y el paciente usualmente puede aparecer una o dos veces o tres, ¿no? Al mismo paciente en diferentes temporadas, pero sí le va a producir mucho dolor. No es el herpes zóster, ¿no? Que es diferente, que eso sí se puede presentar, que son zonas muy dolorosas. El herpes simple es doloroso, pero es doloroso a la apertura bucal, porque al abrir la boca y distender los labios, el paciente va a sentir con este estiramiento mucho dolor, ¿no? Pero sí le va a producir mucha molestia, como picazón, ¿no? Y realmente se ve antiestético, ¿no? A veces se presentan en veranos, en pacientes en las playas o por contaminación, o en las piscinas, más ante todos en las piscinas, ¿no? Tenemos también, ahí hemos visto, ¿no? El labio leporino, que ya lo mencioné, como posterior a una intervención quirúrgica, como ya finalmente han ocluido esa zona. Y tenemos también el angioedema, ¿no? Este angioedema es la presencia de un proceso relacionado por intoxicación a algún tipo de medicamento o de comida, que ha generado, lógicamente, un estado de aumento de inmunoglobulina E o eosinófilos, que le ha generado un edema. Puede ser un edema facial, como un edema de boca, o un edema que puede comprometer más allá hasta la epiglotis, ¿no? Y es muy agudo, ¿no? Y el paciente cada vez se le va a comenzar a hinchar más, ¿no? Y la estructura puede llegar a los ojos, ¿no? Y relacionado usualmente con una intoxicación, ¿no? Esto es el angioedema, que se ve mucho en los labios. Algo muy frecuente también que vamos a ver es la presencia de queilosis y queilitis, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Queilitis es un proceso inflamatorio, como lo vemos arriba, ¿no? Hay una placa blanquecina dentro de esa fisura, ¿no? Entre la comisura labial. Y queilosis simplemente es una fisura sin lesión inflamatoria. La queilitis usualmente está generado muchas veces por infecciones, por ejemplo, la cándida albicans. Paciente que tiene demasiada cialorrea, ¿no? Un anciano que babea mucho de repente, ¿no? Y que usualmente
se humedecen estas zonas y el hongo, que es la cándida, se introduce en esta fisura generada por la presencia muy exagerada de salivación. Ya, entonces, este paciente ya se ha complicado. O, o la presencia de una quilosis, simplemente que se ha formado una fisura, de repente por una apertura exagerada de la boca, ¿no? Porque son elementos muy lábiles, ¿no? Y que, como ven, está prácticamente de color rosado, ¿no? No hay componente blanquecino, ¿no? En esta acá, porque hay la presencia de una complicación que es usualmente una cándida albicans, ¿no? De color blanquecino. Es muy frecuente la quilosis en pacientes con adulto mayor, desnutridos, con avitaminosis, ¿no? También, ¿no? Entonces, como le dije, la quelitis angular por cándida, acá se ve mucho más nítido, ¿no? Mira, blanquecina, ¿no? Es por la presencia de hongo, ¿no? Y dentro de ellas tenemos la cándida albicans, ¿no? Pero este paciente no solo tiene esa quelitis angular candidiasis, miren que tiene la lengua con una presencia de una capa blanquecina que cubre la parte anterior de la lengua, y en la parte inferior se ve como, esta no es aburra, ¿no? Que es usualmente la despetalización, ¿no? De la mucosa, ¿no? Esas son placas blanquecinas. Si uno trata de sacarlo, no va a salir, ¿no? Muchas veces uno se confunde y dice, ¿será que el paciente ha tomado leche y por eso le ha quedado y no se ha enjuagado, ¿no? La boca? Y si uno pone la baja lengua y trata de sacarlo, no sale nada. Está pegado, porque realmente lo que vemos es la presencia de una cándida, ¿no? La candidiasis o una moniliasis, ¿no? Llamada también. Entonces, esto se ve en pacientes que usualmente usan corticoides a dosis inmunosupresores, pacientes diabéticos, pacientes con quimioterapia, pacientes con VIH, en estadio SIDA, pacientes con cáncer, usualmente pacientes de huésped inmunocomprometido, ¿no? Por enfermedades crónicas o por pacientes con quimioterapia o por el uso de corticoides a alta dosis que le generó una inmunosupresión, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Con eso, ¿no? Si el paciente viene y recuenta una cándida así en la boca, yo tengo la obligación necesariamente de excluir cualquier patología de esófago, estómago. Algo está mal ahí, que su sistema inmunológico está muy deprimido, ¿no? O un VIH, un estadio SIDA, ¿no? Eh, pero, sin embargo, esto también es muy frecuente en los ancianos, ¿no? Pero no tanto en la región de acá, como este que viene en la boca. Tenemos también la gingivitis ulcerativa necrotizantes aguda, como vemos acá. Mira, estas dientes con lesiones supurativas, ya no, a nivel a nivel de la presencia con aspecto necrosado, ¿no? Y usualmente está generada por espiroqueta, fusobacteria. En paciente diabético vamos a tener este tipo. Entonces, fíjense que al comer estos dientes a veces están muy movibles y si no lo están, se ingiere todas estas secreciones de espiroquetas, estas bacterias, al aparato digestivo, ¿no? O sea, cuán contaminado. Además, bueno, tenemos una flora bacteriana normal, pero se sobreguea estos gérmenes que no son normales, ¿no? Se ve en pacientes diabéticos, en pacientes con mala higiene bucal también, ¿no? En alcohólicos, ¿no? Muy descuidados, ¿no? Entonces, estos pacientes necesitan debridación de esto, ¿no? Y de antibiótico también. Sin embargo, también tenemos otras causas de que los dientes se pongan bastante amarillos, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? De un tinte poco café, a veces por el exceso de bebidas muy oscuras, ¿no? El café, el té, toman 8 tazas de té, 8 tazas de café o gaseosas de color, Coca-Cola cada mañana, tarde y noche. Hay una tendencia de alguna manera a pigmentarse también los dientes, ¿no?
Entonces uno ahí tiene que preguntarle, ¿no? Porque usualmente ese tinte no es por falta de limpieza, el otro es un poco más uniforme. O, ojo, que también el paciente puede venir por un problema neurológico y que no sabemos a qué se debe, de repente es trabajador de una mina o vive cerca, y la inhalación o ingestión de metales pesados, ¿no? Como mercurio, plomo, bismuto, arsénico, ¿no? ¿No? Y que al verle la boca vemos eso, entonces ya nos da hincapié que este problema neurológico podría estar relacionado por una intoxicación crónica y se le hace pues su dosaje toxicológico y ahí va a salir, ¿no? Que el paciente ha tenido o alguno de estos metales que de alguna manera lo han intoxicado, ¿no? Entonces nos puede ayudar, ¿no? A hacer diagnósticos también. El tabaco, ¿no? Es otra de los que nos genera, felizmente en Perú ya no se fuma tanto como antes, hay una disminución del tabaco y esto de alguna manera hay menos cáncer, pero no se escapa porque el cáncer no es el único factor, lamentablemente el tabaco, ¿no? Son factores genéticos que a veces lamentablemente no sabemos de causal de muchas enfermedades. Sabemos que hay factores que intervienen, ¿no? En este proceso. Por ejemplo, el ser fumador y el fumar también y neoplasias a nivel de la boca. Pero hay gente que ha fumado toda una vida y no tiene cáncer, y hay gente que nunca fumó y tiene cáncer. Lamentablemente, hace pocas horas me acabo de enterar de una compañera de estudios que murió con cáncer de pulmón, y ella nunca fumó, ¿no? Pero bueno, hay mucho todavía que investigar acerca del cáncer, ¿no? Entonces son manchas de color oscuro eh, en personas que fuman mucho o mastican tabaco, ¿no? Y estos también, además, asociados a una mala higiene bucal, ¿no? Y tienen un olor muy especial, ¿no? Y se impregna inclusive en los dedos también. Entonces, unas lesiones muy frecuentes, si de repente alguien de ustedes los ha tenido, es la presencia de úlceras aftosas. ¿Alguien ha tenido? ¿Nadie? ¿Nadie contesta? No, doctor, al menos en mi caso personal. Nadie ha tenido, bueno, pero es muy frecuente que lo van a tener. Eso sí, yo he visto bastante, ¿no? Es bastante frecuente, son pequeñas úlceras, muy pequeñas, que no miden más de 5 milímetros, ¿no? O sea, no llegan a tener 1 centímetro. Y son planas, únicas o múltiples, ¿no? Pero muy dolorosas. Eso fastidia, ¿no? O sea, vienen porque dicen, no puedo comer, me duele mucho. Me duele mucho cuando rozan los alimentos, ¿no? La verdad que no se sabe el motivo por el cual aparecen estas pequeñas úlceras, pero desaparecen espontáneamente, ¿no? Y no dejan cicatriz, no dejan ningún tipo de lesión. Y muchas veces sí está relacionado con infecciones, de repente infecciosas muy cercanas a la zona, por ejemplo, una amigdalitis, una faringitis, ¿no? Pero la verdad que no se sabe 100% el por qué, ¿no? Pero no es algo muy pasajero, ¿no? Pero sí viene el paciente por mucho dolor, ¿no? Estas son las lesiones de aftas que solo se presentan en la boca, ¿eh? Úlceras aftas. Entonces, pero ojo, hay úlceras orales más grandes que miren, ve, la otra es muy superficial, ¿no? Muy redondita, ¿no? El otro, ve, se ve una solución de continuidad mayor, ¿no? Estas lesiones ulcerativas orales hay que buscar el mecanismo por qué, ¿no? Si hay un roce con un diente cariado o es una úlcera premaligna, bueno, se le da un tratamiento y se ve, ¿no? Con el tiempo cómo va mejorando. En cambio, las aftas no, miren que son redonditas, chiquitas, superficiales, no generan así una superficie, ¿no? Tenemos ahí otras úlceras muy importantes. Por ejemplo, acá tenemos la presencia de una úlcera bucal, ¿no?
muy grande, por lo menos de 2 a 2.5 a 3, a 2.5 centímetros, con un borde sucio, ¿no? Un poco, y una parte interna un poco necrosada, como una lesión también ulcerativa en la lengua, ¿no? Entonces, cualquiera de estas lesiones podría sorprendernos y también decir que es un CA, ¿no? De la región bucal, un CA epidermoide que es muy frecuente. Sin embargo, yo le pongo acá sífilis porque también no se olviden que la conducta sexual del paciente que hace en la historia clínica, o sea, pongamos que viene un paciente así, y dentro de los antecedentes yo le pregunto, ¿no? ¿Qué tipo de relación, de actividad sexual tiene, ¿no? Y cuál de ella, bucogenital, de repente él me dice, ¿no? Y tiene su pareja homosexual o son pacientes con VIH, no lo sé. Entonces ahí ya me viene esa posibilidad diagnóstica. Se me acerca más a eso que a una carcinomatosis, ¿no? Entonces, porque como ven, estas úlceras también puede parecerse a otra lesión más maligna, ¿no? Sin embargo, esto es comprobado. Y yo, si le encuentro eso, ya yo le hago su raspado para ver la presencia de la sífilis, o en todo caso le hago las pruebas de laboratorio, ¿no? BRL, ¿no? En la cual, para saber si tiene su estado de actividad. Vemos otras enfermedades que no solo son compromiso de las mucosas, pero que las aftas van más allá de la cavidad bucal, ¿no? Como por ejemplo esta vasculitis sistémica, que es la enfermedad de Behçet, ¿no? No solo hay presencia de aftas orales, sino hay también úlceras genitales, ¿no? O sea, como le dije, la boca representa como una lesión primaria, pero puede ser un compromiso sistémico, ¿no? Generado por una otra enfermedad. Y ahí tenemos la enfermedad de Behçet, ¿no? Enfermedad que es una vasculitis sistémica, ¿no? El paciente puede tener fiebre, ¿no? Puede presentar artritis, ¿no? Algunas alteraciones neurológicas, ¿no? Entonces está relacionado con una asociación genética, complejo mayor de histocompatibilidad, la Chilea B25, ¿no? Entonces, no solo hay que mirarle la boca, sino si estas úlceras se encuentran en otra parte del cuerpo y si de repente el paciente muestra también de repente una artritis, ¿no? Y esto nos da más luz a pensar en la enfermedad de Behçet, ¿no? Entonces, miren, ve que, bueno, es una repetición de la anterior que les dije, la candidiasis bucal, ¿no? Y acá vemos la cándida en un paciente, un niño, un bebé, ¿no? Que tiene la presencia de, de un muget en la cavidad, en la boca, ¿no? La presencia de em, mm, presencia de una lámina blanquecina, ¿no? Y que no solo compromete la lengua, sino en toda la mucosa, como vemos ahí, ¿no? Este es un caso de un paciente con una candidiasis, ¿no? Bucal. Esta cándida no solo se localiza ahí, porque puede pasar al esófago, y el paciente finalmente termina con odinofagia o disfagia generado por un proceso inflamatorio por esta candidiasis, ¿no? Como les digo, son pacientes inmunocomprometidos, ¿no? En el caso de la candidiasis oral en el niño, a veces también usa nebulizadores de corticoides, ¿no? Y estos nebulizadores, una de las precauciones es que uno debe enjuagarse la boca posterior a hacerse esta nebulización cuando el uso de corticoides inhalatorios. Pero a veces no lo realizan y también se queda rezago de corticoides en la boca, ¿no? Y esto de alguna manera puede suprimir muchos factores ahí dentro de la boca y generar la presencia de
de hongos en esta zona, ¿no? Entonces, por el uso de inhaladores de repente y que no se ha realizado una buena cuidado, ¿no? Pero también son pacientes que de repente usan quimioterapia o que le ha bajado la defensa, ¿no? Pero eso tenemos la presencia de una candidiasis oral. A propósito de un caso, ¿no? Que siempre lo cuento porque es un caso real, ¿no? Una alumna viene con su amigo, ¿no? Que había tenido, pues, como baja de peso de un año, había ido a un médico particular, le habían hecho hasta tomografía por una baja de peso y el paciente eh, no tenía diarrea, había tenido fiebre en forma ocasional. eh, mm, ¿Y qué más? Bueno, nada más en particular. Fue una visita de esta alumna con su amigo y lo que quería es hospitalizarlo porque lo veía muy adelgazado. Y efectivamente había bajado como un promedio de 15 kilos en un año, ¿no? Entonces, le muestra la tomografía y se le muestra también la radiografía a un médico. A mí no me presentó, lo presentó a un médico que estaba en la misma oficina que estábamos nosotros, pero yo la conocía también a la chica, ¿no? Pero yo estaba en la computadora, entonces ella es recepcionada por este doctor. Y se lo lleva, ¿no? A ver las placas en otro ambiente para verlo con mejor claridad. Y lo deja el muchacho ahí. Y yo, como siempre, todo médico es curioso, escuchaba todo y no sé, tenía mi baja lengua y le digo, o sea, le conversé, ¿no? ¿Cuánto has bajado? 2 o 3 palabras mientras ellos se habían retirado a ver las placas. Y me dice, sí, me dijeron que tenía tuberculosis, pero la placa no demuestra. Entonces, y no sé por qué. Lo primero que opté, abre tu boca, vamos a ver, ¿no? ¿Qué quería? No sé, joven, baja de peso, no era tuberculosis, no había nada. Era un poquito, era un chico muy ligado al arte, ¿no? Y ellos son bohemios, y era soltero, era joven, tendría 26, 27 años, pero probablemente a ellos les gana la bohemia. O sea, hay que ver, implicar todo el contexto de ese paciente, ¿no? Uno cuando ya se imagina, ¿no? Y era soltero, ¿no? Y le abre la boca y tenía estos muggets, ¿no? ¿no? Todo tenía así, ¿no? Entonces, no me dio tiempo a preguntarle más, pero con eso llega justamente la alumna con el doctor que había visto las placas y me dijo, no hay nada, pero mírale la boca, le digo. Ahí está, igualito. Efectivamente lo hospitalizaron, le hicieron el estudio y salió positivo, ¿no? Estadio SIDA, ¿no? Entonces, como un examen tan rápido y esto te puede de alguna manera, haces presunción. Cuando llegan los exámenes laboratorios ya es diagnóstico, ¿no? Pero la presunción es rápida, ¿no? Como le dije, la lengua puede ser también una lengua atrófica, en este caso, como ve, es una lengua atrófica, brillante, lisa, ¿no? Prácticamente sin papilas, ¿no? Esto se ve en deficiencia ante todo de vitamina B12 y como ven es una boca de una persona adulta mayor. Entonces, el paciente puede comer carne inclusive, pero el paciente ni lo tritura la carne, prácticamente lo pasa porque no tiene dientes. O sea, el paciente, y cuando ya comienza a bajar la vitamina B12, ya no le da ganas ni de comer, el paciente está inapetente, comienza a bajar de peso, porque no siente los sabores. Entonces, es de más que le dé comida porque el paciente realmente no quiere comer, ¿no? A pesar de que mejorando su nutrición él podía mejorar, pero él no quiere comer. Entonces, esta lengua, usualmente lengua atrófica, se ve más en deficiencia nutricional en el adulto mayor. Se ve también el tabaco, alcohol, ¿no? Pero justo el tabaco y alcohol les va unido también a un déficit nutricional, pues usualmente el alcohólico no come, ¿no? Y igualmente por VIH, sífilis, pero esos usualmente también son pacientes muy desnutridos, ¿no? Entonces,
Enfermedad celíaca también generan desnutrición, ante todo vitamina B12. Hay una neutropenia cíclica que realmente no lo voy a hablar porque se ve poco frecuente, pero sí son úlceras que aparecen en forma cíclica, como lo dice, y en esos episodios cursa con neutropenia, o sea, le bajan los leucocitos en todos los neutrófilos y usualmente había que darle antibiótico porque estos pacientes se hacen muy sensibles a las infecciones. No se sabe el por qué le baja ¿no? Dicen que la lengua geográfica es muy frecuente. La verdad que yo no la he visto. Yo creo que es en determinadas zonas, o sea, que es una lengua, ¿no? Como vemos, se dice geográfica por la forma, ¿no? En la que de alguna manera los componentes de las papilas, ¿no? Y la deformación, ¿no? Pero se encuentran más en pacientes psoriásicos, ¿no? En Lima hay bastante psoriásicos, sí, porque bueno, pero no tanto como de repente en la región de Europa, ¿no? Pero hay psoriático porque usualmente somos los mestizos o sea, mucha mezcla, ¿no? Tenemos mezcla de todo. Pero la verdad que nunca he visto. Psoriasis he visto muchos, pero no he visto. ¿No? Esto sí, ¿no? La lengua vellosa, ¿no? Es la cual la lengua torna una coloración café o negra en forma muy rápida. Hay que sugerir esta posibilidad de algún medicamento, dentro de ellos algún antibiótico que pueda generar esta coloración, ¿no? Muy asociada. El paciente deja de tomarlo y desaparece espontáneamente, ¿no? O sea, no es maligno, ¿no? Y después tenemos también la hiperpigmentación de las mucosas, ¿no? Mira, ve, acá en la región de la boca, y un tinte con hiperpigmentación usualmente a nivel de la piel también, ¿no? Y esto se ve en la enfermedad de Addison, ¿no? Usualmente por incremento del ACTH y hay un incremento de la melanosis, ¿no? Y bueno, lógicamente hay otros síntomas asociados a esta enfermedad, como son la astenia, hipotensión, eh, el paciente, hay oscurecimiento de la piel, ¿no? Y los pacientes sufren de mucha astenia, ¿no? Entonces, no olvidarse, ¿no? Y no solo olvidarse, porque a veces el paciente ya se acostumbró a veces un poquito más marroncito, ¿no? Porque ha pasado tan lento, ¿no? Y la astenia, todo también ha sido tan lento y cuando ya hay disminución del cortisol tan bajo, ya el paciente se muestra más asténico. Pero hay que mirarle las mucosas, ¿no? No es el caso, pero he tenido hace poco un paciente algo similar, ¿no? Él decía que el oscuro era así, pero su hermana era mucho más clarita, ¿no? Y la hermana me dice, no, pero era más clarito, será porque trabaja, ¿no? Y le veo las mucosas y estaban, y justamente le veo hiperpigmentación también en la región de las mucosas, ¿no? En la boca. Y ya todo se asoció, ¿no? Y efectivamente salió una enfermedad de eso. Hay que tener cuidado. Después tenemos otras que generan cuadros de hiperpigmentación, ¿no? Como vemos ahí, la enfermedad de Peutz-Jeghers, ¿no? El síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? Es un trastorno genético, ¿no? Un poco raro, pero miren esas presencias de manchas oscuras en la boca, ¿no? En la boca, en las manos, ¿no? En la nariz, ¿no? Puede haber también. eh, y usualmente puede haber pólipos a nivel del aparato digestivo, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Y estos pólipos muchas veces sangran, ¿no? O se inflaman. Y, y el paciente hace cólico abdominal y sangrados en heces, y a veces esos pólipos obstruyen la luz porque se inflama mucho o sangran demasiado. Hay que buscar esa asociación, ¿no? De esta melanosis con este dolor, con este sangrado, ¿no?
porque esto está generado por este trastorno genético, ¿no? Este síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? Entonces, tenemos también la lengua fisurada, ¿no? Que es o lengua escrotal, ¿no? Estos pliegues, estos repliegues son sobresalientes y estos canales son más bajos, ¿no? Entonces, acá hay se quedan muchos residuos de alimentos, ¿no? Y esto genera putrefacción y más proceso inflamatorio. Se ve mucho en pacientes adulto mayor, ¿no? Por eso a los pacientes mayores hay que tener cuidado mucho en su limpieza, ¿no? Lamentablemente se ven más endebles, ¿no? Frente a cualquier proceso inflamatorio. Tenemos las leucoplaquias. Ahí, miren, esto es una placa dura, no es como el Mugen, ¿no? Es una placa mucosa delimitada, ¿no? Y que usualmente son generadas por procesos inflamatorios crónicos, por ejemplo, el paciente que usa el tabaco o le gusta las bebidas calientes, irritación crónica, y puede transformarse en un carcinoma escamoso, ¿no? ¿Mm? Muchas veces no le dan mucho valor, ¿no? Eh, y pasan los años y finalmente, pues, cuando se le descubre ya tiene un tiempo corto de vida porque ha habido mucha infiltración, ¿no? Entonces, hay asociación, como le digo, al tabaquismo, fricción crónica, uso de alcohol y también de alimentos muy irritantes. Ujú. Eh, los carcinomas escamosos, ¿no? Son las neoplasias malignas más predominantes, ¿no? Son usualmente fácil de hacer diagnóstico por una buena biopsia, ¿no? Miren, ¿no? Esa tumoración. Y como le decía, muchas veces el paciente dice, ay, es una inflamación lo dejan por tiempo. Entonces, cuando son biopsiados ya usualmente las células cancerosas ya han comprometido eh, eh, su extensión, ¿no? Mayor extensión, ¿no? Y aparecen en adulto mayor, ¿no? Entonces, los factores de riesgo, el tabaquismo, el virus papiloma humano, tipo 16 y 18 también, ¿no? Consumo de alcohol y usualmente irritación prolongada, ¿no? Ahí tenemos el carcinoma epidermoide también, ¿no? Debajo de la lengua. Usualmente debajo de la lengua nosotros no examinamos. A veces el paciente ya lo ha percibido. Felizmente que nos da luz, ¿no? A esto, ¿no? El sarcoma de Kaposi, mire, este es de color violáceo, muy asociado el sarcoma de Kaposi al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? No solo puede producirse a nivel de las mucosas, sino también pulmonar. O sea, es un paciente, aparece el sarcoma en estadio SIDA. Eh, Esto es correspondiente a paladar blando, ¿no? Es algo que siempre lo comento porque es un caso que no es la foto, pero es un caso real que yo tuve. Es un paciente que había de 40 y tantos años, que venía por fiebre, baja de peso como 20 kilos, en un promedio de un año aproximadamente. Había ido a una serie de médicos. Muchos le habían dicho que era estrés, depresión, pero seguía bajando de peso y tenía fiebre. En una de esas le dijeron que podía ser tuberculosis, le hicieron todo un estudio largo y salió todo negativo. Le hicieron tomografía, endoscopía. Bueno, lo habían chequeado bastante bien, ¿ya? Y cuando el señor, ya cansado de haber bajado tanto de peso, finalmente dice, este, se va al hospital. Y en el hospital comenzamos de cero, porque la verdad
no es que no creíamos en los análisis, sino que los análisis ya habían pasado un promedio de 4 o 6 meses, ¿no? Habían sido un estudio bastante bien, pero para nosotros tenía demasiado tiempo, ¿no? Y comenzamos desde cero, hasta pedirle todos los análisis. Y entra como fiebre de origen oscura, porque él decía, yo tengo fiebre, y se le comprobó que tenía 38,5, ¿no? Entonces sí tenía fiebre, pero no sabíamos de dónde, porque por lo menos la placa que nos enseñó unos meses antes, cuando ya tenía, no había evidencia. No había tumoración, no había nada en el organismo, y entró con ese diagnóstico y otra vez hacerle. Y ese diagnóstico, la verdad, que tratamos de enfermedades inmunológicas, neoplasias, enfermedades infecciosas. Hay un grupo que entra y que no es fácil hacer un diagnóstico, es uno de los más difíciles. Pero nosotros comenzamos con las placas y con los exámenes de laboratorio. Eso fue el primer día. Segundo día, fue discutido igual y decimos, vamos a esperar nomás que nos lleguen los análisis para ver y nuevamente reevaluarlo. Cuando estoy pasando, después de haber pasado visita, el paciente me dice, doctora, quiero hablar con usted. Sí, le digo que yo tengo una lesión en el paladar blando, ¿no? Entonces, eso no me dijo, ¿no? Pero es simplemente para que la ubicación que usted. Entonces, yo tengo ahí un hueco y efectivamente traigo mi linterna, lo veo, le, le veo la zona donde él me dijo y había un hueco. No como este, ¿ya? Era un hueco redondito como la parte de abajo y medía aproximadamente unos 1 centímetro, centímetro y medio, ¿no? Pero era bien formadito, la verdad, no como este que tiene mamelonado, ¿no? De todo. Era un hueco redondo. Y entonces yo le dije, ¿usted ha nacido así? No, me dijo, yo no he nacido así, doctora, si no, ya lo hubiese detectado. Entonces, es más, me dijo, le voy a demostrar que no he tenido, porque yo tengo una video de la endoscopía que me han realizado hace 4 o 6 meses, no sé. Entonces yo le dije, tráigamelo porque dentro del estudio yo también le iba a hacer una serie. Y cuando me lo trae en la tarde yo lo veo y la verdad que había una mancha rosada, bien rosadita, ¿no? Inflamada en esa zona, pero no estaba el hueco porque el endoscopio pasa y va tomando, ¿no? Como una cámara que va tomando y va bajando el endoscopio. Y todo eso le habían puesto en un video, ¿no? O sea, que es lo normal que hacen la mayoría de estudios. Entonces no le vi, entonces no lo tenían. Bueno, entonces ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque el problema es que el interno no me había dicho esa lesión. El residente no me había dicho esa lesión. Y es lógico que yo no voy a hacer la historia, para eso tengo interno, residente. Como una historia no se puede, no la habían examinado totalmente, ¿no? El, el paciente sí me lo dijo a mí, probablemente porque sabía que yo era su médico tratante y estaba bien que me lo haya dicho, porque comencé a hacer mis diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales, no? Justo ahí le he puesto linfoma no Hodgkin, ¿no? En paladar blando, de linfocitos de células B, ¿ya? Y otro diagnóstico diferencial en paladar es la leishmaniasis mucocutánea, que sí venía de una zona de... Y tercero era tuberculosis. La tuberculosis está metida en todos los sitios, lamentablemente. Eran mis 3 diagnósticos diferenciales. Llamé a cabeza y cuello y llamé a maxilofacial. Maxilofacial es el que me dijo, yo le hago la biopsia, ¿no? ¿Y qué resultó? Finalmente, un linfoma no Hodgkin. Pero ahí está, lo que yo quiero que ustedes vean o lo que escuchen es que el examen completo, chicos, ¿no? ¿No? O sea, el Señor me lo dijo felizmente. No sé si él lo había sentido recién o ya se lo había dicho a otros, ¿no?
de repente en la clínica, ¿no? Y nadie le hizo caso, pero nadie examinó esa parte, ¿no? Que está escondido, pero hay que verlo, ¿no? Y le resultó un linfoma no Hodgkin pobremente diferenciado. Es decir, de mal pronóstico, vinieron los de oncología, era sumamente raro ese tipo, el linfoma era un linfoma mucocutáneo que se ve rarísimo, de mal pronóstico. Y el paciente fue derivado al INEC, ¿no? Los oncólogos lo podían tratar, pero ellos pensaban que el tratamiento no iba a llegar tan rápido como los que le tienen el INEC. Y fue derivado, ¿no? Entonces, miren, pero como les digo, ¿ve? Esta es una leishmaniasis mucocutánea, ¿no? Mírenme, también se ve un hueco ahí. Pero abarca también la nariz, la boca, ¿no? Y usualmente hay con deformación, otra solo se ve en cutánea, pero esta es una leishmaniasis que hay varias formas, cutánea, visceral y la mucocutánea, ¿no? Que afecta la boca, nariz y garganta. Y finalmente vemos las venas varicosas, porque a veces el paciente viene, ay, doctora, boté un esputo hemotoico. Esputo hemotoico, igual, rafía de tórax, le hacemos una broncoscopía, todo negativo, tomografía negativa. Entonces, ¿será esputo o qué? ¿O que te dio ganas de vomitar? Sí, también, dice. Entonces, una endoscopía, le hacemos todo. Y todo sale negativo y no se le vio debajo de la lengua, ¿no? Estas varices a veces, la verdad, se rompe y a veces con la salivación sale pues un esputo, algo con sangrado, ¿no? Y a veces uno cree que es, ¿no? Y pequeños sangrados y la verdad nos asustamos todos y muchas veces pudiera ser. Entonces el paciente hay que observarlo en general, ¿no? Bueno, ahí creo que terminamos. ¿Me escuchan? Sí se Sí, escucha, doctora, sí doctora. se lo escucha. Sí, doctora. ¿Alguna pregunta? Me parece Entonces, muy no, claro, doctora. mm, Muchas gracias perfecto. por la clase. Ya, entonces nos quedamos acá. ¿Qué saben de la universidad? No sé, mi grupo estaba diciendo acerca de mañana, dijeron que iba a haber paro, no sé. ¿En qué han quedado? No sé. ¿Qué saben? Sí, doctora, la universidad sacó un comunicado precisamente por el tema del paro y han mandado las actividades a que se desarrollen de manera virtual. Ah, ya, ya. Entonces ya me pondré en comunicación con mi grupo. Muy bien. Ok. Bueno, tendrán tiempo para repasar y hacer su virtualidad. Chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Ah, mándenme por favor la Muchas, delegada, porque no me ha llegado, por si acaso, ¿ya? Ese ok, doctora. comunicado. Ya. Ya, sí, doctora, Gracias. está bien. Ok, Cuídense. muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches.